¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad tan interesante. Ricardo, ¿podríamos contarnos desde tu experiencia personal, cómo ingresas tú a este campo del microrrelato? Bueno, me imagino que también algunos otros escritores de más o menos de mi edad, de mi generación y anteriores, que a partir de los años finales de los 90 o en los 90 empezamos a escribir, a practicar la ficción breve, no teníamos una clara conciencia de que estábamos internándonos en lo que ahora ya se conoce como un género aparte en la narrativa, ¿no? Para nosotros era simplemente eso, era ficción breve, a pesar incluso de la larga tradición que tenemos de ficción breve, a pesar de haber leído a Arriola, Monterroso y tantos otros autores, o la prosa breve y Cronos y Famas de Cortázar, etc., nosotros también lo practicábamos y yo empecé a practicarlo básicamente por una cuestión de, digamos, de impulso, ¿no? Pero no como una idea de estar escribiendo microcuento, microficción, microrelato, porque ni siquiera lo llamábamos de esa manera. Y como te digo, tenía una base, una tradición de prosa breve y luego se fue adaptando, como dije, a un impulso a mi manera de ser, ¿no? Desde muy joven siempre he tenido ciertas angustias por acabar todo lo que empezaba, y que lo que había asumido como un defecto que podría ser para la prosa seria, para la novela, por ejemplo, en la que se te exige un gran aliento, yo asumía en esa primera etapa que tenía ese defecto de no poder escribir textos largos. Luego aprendí que lo mejor sería domesticar ese aparente defecto y potenciarlo, lo cual me llevó a esa domesticación de mi prosa, que es breve y que se maneja a través de unas estrategias muy particulares, de las cuales fui tomando conciencia poco a poco, ¿no? Frente a mi práctica del cuento largo, por ejemplo, ¿no? Es ahí cuando ya tomo, como digo, clara conciencia y veo que la prosa breve, y ahora le llamamos microficción o microcuento, pues me ofrecía otras posibilidades que no necesariamente las practicaba en el cuento largo o la novela. Fue así que me interné en este tipo de escritura y que empiezo ya, aparecen algunos textos breves en mi primer libro, en Habitaciones, sobre todo el primer cuento, que se titula Buenos Muchachos, es un microcuento, pero por supuesto muy a mi estilo, porque yo prefiero llamar a este género más microficción por una cuestión personal, porque incluso me costaría mucho llamar a mis libros cuentos o novela, como también me costaría llamarlo microcuento, porque yo nunca he pretendido ni me interesa pues sujetarme demasiado a los moldes genéricos. Si bien es cierto, son puntos de partida, hay estrategias comunes, eso sí lo acepto, pero me gusta siempre tratar de dar un paso más, ¿no? de poder avanzar, de tratar de ir más allá de estas propuestas genéricas. Por eso es que quizá lo de microcuento me puede parecer, de acuerdo a mi práctica, un poco encorsetado para lo que yo hago, y prefiero llamarlo microficción. Sé que esto es discutible, sé que hay teóricos que prefieren centrarse en lo que es pues, el texto hiperbreve, o microcuento, o microrelato, que bueno, son categorías de investigación que pueden funcionar para ordenar los textos, pero desde la creación yo prefiero manejarme con lo de microficción, que es lo que he venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, sobre todo ya como te dije, con una conciencia más clara a partir de mi libro Enciclopedia Mínima. ¿Qué después viene? En el 2008, si es que no me falla la memoria. Se publica el 2004. 2004, ¿no? 2004, sí. Y una consulta. Muchos escritores que se están iniciando en este nuevo género consideran que Fernando Iwasaki, Pepe Donaire y tú son los precursores en el Perú del género. ¿Compartes esa idea? Bueno, lo que pasa es que, de cierta manera sí, porque creo que entre el libro de Fernando y el mío hay un año de diferencia, me parece. O de hecho, yo ya había leído incluso microcuentos de él antes de que aparezca Juan Funerario, un libro extraordinario, y con Pepe Donaire también, incluso antes de que publique su libro. O sea, es decir, quizá es verdad que ha habido un conocimiento entre nosotros, bueno, yo soy amigo de ambos. No sé en realidad la relación exacta entre Fernando y José Donaire,
pero creo que de alguna manera sí estábamos al tanto de lo que hacíamos, pero no con una idea, te repito, de estar siendo precursores de algo. Yo simplemente lo hacía porque tenía la necesidad de expresarme de esa manera. Yo, al menos por mi lado, nunca pensé en poder estar fundando algo. En todo caso, creo que no me compete a mí decirlo, pero sí es verdad, ahora sí trato pues de tomar cierta distancia, que no había, o no, bueno, ahora sí hay un boom, digamos, del microcuento, de la microficción en toda América Latina. En el caso peruano es palpable. Bueno, es decir, por una cuestión numérica, ¿no? Cuantitativa, pues efectivamente, si hacemos el rastreo, somos muy pocos los que teníamos libros, concretamente de microficción. Bueno, en ese caso sí, he sido quizá uno de los primeros, pero creo que eso en realidad no, a mí no creo que me aporte algo en particular a mí, pero quizá sí puede aportar para cierto estudio sobre el proceso de la microficción en el Perú, quizás, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama de la minificción peruana actualmente? Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, porque es un género que justamente por su brevedad, es un género sumamente difícil, pero mucha gente piensa que también por la brevedad puede ser muy fácil, es decir, es más fácil escribir 4 líneas que 1000, eso es obvio. Y quizá eso ha llevado a lo mejor a algunos, o sea, se escribe mucho, y puede haber muchas cosas que no tengan calidad, pero sin embargo creo que hasta esto aporta. Es decir, si antes éramos 5 los que escribíamos y publicábamos, y si ahora hay 100, y si en los 100 pues hay 20 muy malos, pues está bien, porque habrá necesariamente, por una cuestión de estadística, habrá 20 buenos. O sea, de alguna manera pues se ha cuadruplicado, digamos, en cantidad de textos serios con un aporte estético, que es a mí lo que me interesa. En ese sentido, pues el balance siempre será favorable. Es decir, la impresión que tengo de la minificción actual es que es enriquecedora, que se están haciendo cosas muy interesantes, hay gente muy comprometida haciendo trabajos serios, desde la creación, desde la difusión, trabajo editorial, recitales, publicaciones, revistas, un intercambio, no solamente nacional. Lo interesante de la movida de la microficción ahora es, por lo que veo, es que no solamente se está quedando en lo que pasa en el Perú, sino que acepta, cosa que no se hacía mucho antes, a tener un diálogo permanente con escritores de América Latina y España, con David Roas, José María Merino, Argentina Ana María Shua, y tantos otros más, Andrés Neumann, y tantos otros más que mantienen ese diálogo a través de los textos que llegan, que se están publicando, incluso autores extranjeros que se publican aquí. Creo que eso es muy interesante y creo que eso alimenta, eso nutre. Yo tuve la oportunidad de hace algunos años hacer una antología, no es que una antología, una muestra de ficción breve, de microficción, en la que incluyo a narradores peruanos, pero también incluyo como autores invitados a escritores como Ana María Shua, José María Merino, Andrés Neumann, Luis Brito García, como una manera pues de insuflar, de dar mayor ánimo, de poder pues poner a los narradores peruanos, tratar de que se estén fogueando, digamos, en otro tipo de ligas, en otro tipo de experiencias, ¿no? Bueno, utilizando algunas referencias deportivas, es básicamente para que se vea que el nivel de la microficción en el Perú está bastante bien, y creo que la cosa va para mejor, ¿no? Y además tenemos incluso ahora editoriales que se están dedicando a la microficción, ¿no? O sea, antes eso no era impensable, ¿no? Eso es un avance. Eso es interesante porque hace unos años no existía eso. Esa es una apuesta también de lo que está haciendo la revista Plesiosaurio en lo que es la difusión del género, también lo que viene en la editorial Micrópolis, y actualmente, ¿no?, que bien se han acomodado las redes sociales en este género, ¿no? El Facebook, donde también, muy aparte de acompañar la escritura breve, también lo que tú dices, la comunicación, hacer una retroalimentación con los grandes escritores que jamás hace 10, 15 años hubiéramos pensado que cualquier escritor esté comunicándose con Ana María Shua, contigo, con Neumann, con Iwasaki. Esa es una ventaja, ¿verdad? Sí, sin duda. Siendo así, todo lo que implique salirnos un poco más de las fronteras, como salirnos de las mismas fronteras del género, pero también de las fronteras nacionales,
siempre va a ser enriquecedor, siempre va a ser enriquecedor. Claro, pero tiene que haber obviamente esa doble mirada, ¿no? Es decir, tenemos una tradición peruana de ficción breve, quizá rica, quizá pobre, en fin, pero eso es lo que se va a ir nutriendo, pero tenemos una tradición y hay que ser consciente de ello. Y también saber que hay una tradición en América Latina, ¿no? Y yo creo que creo que ese es el género que ha crecido, quizá producto de la globalización, más como un género latinoamericano que como géneros independientes. Y digo latinoamericano en realidad simplemente porque puedo incluir también iberoamericano, podría decir, básicamente por la lengua, no necesariamente por cuestión de nacionalidades. Creo que es un género que se ha intensificado, que ha crecido de una manera pues colectiva, como digo, más allá de los límites nacionales, ¿no? Y es a diferencia de las otras propuestas narrativas. Ricardo, tú como profesor y tallerista, ¿nos podrías contar tu experiencia en Gambito de Peón? Bueno, cuando me fui de Lima el año 2005 a la ciudad de Burdeos, en Francia, yo me propuse dos cosas. Es decir, quería de alguna manera, no quería perder mi relación, mi vínculo con el español, por supuesto, con la lengua, el castellano, con el Perú, con la creación, y creé dos caminos de trabajo. Por un lado, el blog, además que era la época del nacimiento de los blogs, el Gambito de Peón, y el taller virtual La Cueva, ¿no? Porque se llamaba La Cueva porque justamente la oficina donde yo trabajaba aquí, en este campus, en la universidad, una pequeña oficina, unos alumnos le habían llamado La Cueva. Entonces esto lo trasladé a la idea del taller y lo fui trabajando paralelamente, en el caso de Gambito de Peón, de publicar los microcuentos, las microficciones de cualquier persona animada, pensando que iba a recibir solamente colaboraciones peruanas, pero llegó un punto en el que empecé a recibir colaboraciones de todas partes, ¿no? De Argentina, de Venezuela, Colombia, España, de gente conocida, gente que no, gente que recién estaba empezando a escribir. Y bueno, el criterio era mi gusto. Ahí sí fui sumamente arbitrario, lo acepto, y bueno, era un blog personal, yo quería darme el gusto de hacer una selección de los textos que me agradaban. Y fue lo que empecé a hacer, y creo que Gambito de Peón tuvo un ciclo, porque luego me di cuenta que también paralelamente aparecían muchos otros medios para difundir la microficción, así que me dije que bueno, demos paso a todos los demás. Y lo mío, bueno, fue una etapa y que todavía está ahí, está en línea, existe en el universo virtual. Y me dediqué un poco más a los talleres virtuales, pero no son talleres exclusivamente de microficción, o sea, es decir, doy talleres de escritura de narrativa, ¿no? Donde he trabajado cuento, novela breve y también de microficción, ¿no? Virtual, o ahora que he estado aquí en Lima en esta breve estadía, pues también he hecho algunos talleres presenciales. Y gracias a ese taller varios escritores se han sentido gratificados por darles ese espacio, ¿no? Hablando con Orlando Maceira, con Marco Tulio Capica, ¿no? Son algunos que siempre me han hablado con mucho cariño de ese taller virtual que has mantenido en ese tiempo, ¿no? Y ahora actualmente ¿podrías comentarnos cuál es tu próximo proyecto literario dentro de la minificción? Bueno, luego de Enciclopedia Mínima, me pasó, o sea, al finalizar este libro, al publicarlo, me pasó lo que me sucede normalmente cuando acabo cualquier otro libro, ¿y ahora qué hago? Entonces, en algún momento traté de, apenas tenga un libro publicado, trato de tener un manuscrito bajo el brazo, ¿no? Algo para trabajar luego. Y es lo que he venido haciendo en los últimos años, y ahora que acabo de presentar mi novela Mientras soy el cuerpo, que se acaba de publicar, pues también paralelamente trabajaba un libro de microficción. Y tengo el manuscrito, tengo una primera versión terminada que se llama Enciclopedia Plástica. Tiene la tónica, la estructura de Enciclopedia Mínima, pero en este caso es un libro que se nutre más, o sea, la motivación, el leitmotiv principal son las artes plásticas. Porque en estos últimos años he estado muy involucrado con las artes plásticas en Francia, sobre todo por el trabajo de mi mujer, mi esposa Carmen Herrera Nolorbe, hace grabados, y he estado trabajando con los retratos femeninos, la construcción de la identidad.
Y claro, al ver su trabajo, al ser testigo de su trabajo plástico, pues tuve muchas ideas al respecto de tratar de utilizar ciertas estrategias plásticas o y también la reflexión sobre la plástica, tratar de llevarlas a la escritura. Porque yo siempre veo la escritura, la microficción, la narrativa en general, la literatura en general, como una manifestación más del arte. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el arte, pues creo yo que me alimenta. Y de esa manera tengo este libro ya, esta versión, como digo, terminada de Enciclopedia Plástica, donde aparece el tema femenino también, de la construcción de la identidad femenina, de la construcción de esa identidad, mi experiencia en Francia con ese tema, de lo plástico, lo artístico, y también aparecen algunas secciones también con un poco de la reflexión social, incluso, cosa que no me había permitido tanto antes, porque no tenía la distancia suficiente. Creo que ahora, en estos tiempos, era pertinente, pues, o yo en todo caso consideré pertinente reflexionar un poco de lo que estaba sucediendo y lo que sucedió antes y lo que sucede ahora en Perú, en América Latina, donde hay tantos cambios en esta sociedad que uno a veces cree, o creía yo también ingenuamente, que hay cosas como que ya estaban asumidas, que ya no hacía falta decirlos. Si hablamos de injusticias, por ejemplo, son palabras que como decía el poeta Washington Delgado, palabras como buenos días, hola, ¿qué tal?, la justicia, etcétera, son palabras pues que se convierten en almanaques viejos, ¿no? Y que ese poema que he tenido siempre presente de Washington Delgado, pensé que no, que realmente eso pasaba, ¿no? Que las palabras pues caían en saco roto y que siempre valía la pena alguna reformulación. Por supuesto, desde una propuesta íntima, una estética, una poética, para tratar de decirlo de alguna manera mucho más personal, y que valía la pena reflexionar sobre algunos temas que nunca se agotan, ¿no? Que nunca se agotan en todo sentido. Y ese es el libro que ahora paso inmediatamente a trabajarlo, ya me abocaré a ello, y para poder publicarlo, no sé, en su momento luego habrá que buscar alguna editorial interesada. Excelente. ¿Qué tips podrías dar a los jóvenes escritores que están incursionando en este nuevo género? ¿Qué consejo le podrías dar como profesor, como tallerista? En realidad, con el tema de la microficción, el consejo que le daría es que no se queden únicamente en las palabras escritas, que piensen que lo que están diciendo en realidad simplemente son pequeñas, que cada palabra es una pequeña puerta, que está todo condensado, que está todo comprimido, que es como si que piensen que tienen como una bomba de tiempo en las manos, que tiene que estallar en la cara del lector, ¿no? Y que por lo tanto esa concreción de lo que se está diciendo tiene un fuerte soporte con lo que no se está diciendo, con lo que justamente va a explotar en el rostro del lector, lo que va a impactar, y que no se restrinjan únicamente a lo anecdótico, a lo humorístico, al recurso fácil del efectista, ¿no? de simplemente generar una risa, una sorpresa en el lector, y que esa lectura se agote allí. No, que por el contrario, que esa primera risa, que esa primera sorpresa, esa primera reflexión sea la invitación y el cuestionamiento a toda una propuesta íntima, personal, ¿no? Porque yo creo que siempre detrás de todo texto, microficción, minificción en este caso, realmente es la cara de toda una propuesta artística detrás que debe tener todo escritor. Listo, Ricardo, muy amable por esta entrevista, y bueno, te dejamos libre para que te puedas despedir del público. Bueno, simplemente agradecerte a ti por esta invitación. Me imagino que esta grabación será difundida por algunos lectores o mini lectores. Pues simplemente invitarlos a continuar con la lectura, con la escritura de microficción, de la minificción, de todo en general, no se restrinjan únicamente al género, porque creo que de esa manera podrán enriquecerse todavía más. Que les vaya muy bien, suerte, hasta pronto.